Mi hermana me pidió que dejara a mi esposo porque no tenía futuro. Pero nadie esperaba que él fuera el inversionista oculto que acababa de salvar la empresa de su prometido. Y cuando lo revelaron en medio de la fiesta, ella no supo cómo justificar su arrogancia. Mientras todos nos miraban con respeto y admiración. Mi nombre es Elena, y crecí en una familia que medía el amor con logros. Desde muy pequeñas, mi hermana Clara y yo entendimos que el afecto venía envuelto en condiciones, un diploma, una beca, un ascenso. Mis padres no eran crueles, pero sí eran exigentes. Nos enseñaron a competir antes que a compartir, y sin querer, hicieron de Clara y de mis rivales en lugar de aliadas. Clara siempre fue brillante. No solo sacaba las mejores notas, sino que también sabía agradar, encantar, manipular el entorno para que girara a su favor. Yo era más callada, más sensible, más observadora. Mientras ella destacaba en los actos escolares con discursos perfectos, yo me refugiaba en libros, escribiendo en cuadernos que nadie leía. Desde que tengo memoria, Clara ocupó el centro del escenario, y yo, el fondo. La comparación era inevitable, y poco a poco se volvió parte de nuestra dinámica familiar. Si ella lograba algo, mis padres celebraban con entusiasmo genuino. Si yo lo hacía, era un buen paso. Pero podrías esforzarte un poco más, como tu hermana. No lo decían con malicia, pero lo repetían tanto que terminé creyéndolo, yo era menos. Clara también lo sabía. Y aunque nunca lo decía en voz alta, lo disfrutaba. Había algo en su forma de hablarme, ese tono ligeramente superior, esa manera de corregirme incluso en cosas triviales, que dejaba claro que se sentía por encima de mí. A veces lo disfrazaba de consejos. No te pongas eso, te hace ver insegura. No hables tanto de tus emociones, eso espanta a los hombres. O mi favorita, si quieres que te tomen en serio, deberías pensar más como yo. Y durante mucho tiempo, lo hice. Pensé como ella. Me esforcé por encajar, por imitar su voz, su postura, su confianza artificial. Pero por dentro, me sentía vacía. Cuando conocí a Javier, fue como respirar aire puro después de años viviendo en una habitación cerrada. Él no venía de una familia adinerada, ni tenía contactos importantes. Pero tenía sueños sinceros y una ética de trabajo admirable. Era honesto, tranquilo, introspectivo. Lo que Clara llamaría aburrido, sin ambición. Me enamoré de él porque, por primera vez, alguien me miraba sin exigencias. Me quería por quien era, no por lo que podía demostrar. Pero al presentarlo en casa, lo sentí de inmediato, el juicio silencioso, la decepción contenida. Clara fue la primera en mostrarlo. ¿Y a qué se dedica exactamente?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Es analista financiero, respondí. Está empezando su propia consultora. Oh, interesante, dijo, como si hubiera dicho vende galletas en la calle. Desde entonces, cada reunión familiar era una prueba para Javier. Y para mí. Él intentaba encajar, pero Clara no se lo ponía fácil. Lo interrumpía, lo corregía, se reía de sus ideas como si fueran caprichos infantiles. Mis padres no decían nada, pero tampoco la detenían. Yo lo soportaba en silencio. Por miedo. Por costumbre. Por ese deseo patológico de que mi familia lo aceptara, aunque eso significara invalidarme a mí. Pero en el fondo, lo sabía, nunca lo aceptarían. No porque él no valiera, sino porque no cumplía con su molde. Porque no era como Mauricio, el prometido de Clara, un ingeniero de renombre, con apellido respetable, que llevaba trajes a medida y hablaba con palabras calculadas. Lo irónico es que, pese a todo, Javier era el único que veía con claridad lo que pasaba. Una noche, después de otra cena cargada de comentarios pasivo-agresivos, me tomó de la mano y me dijo: no tienes que elegir entre ellos y yo. Tienes que elegirte a ti. Pero yo no estaba lista. Aún no. La lealtad hacia mi familia era como una cuerda atada al cuello, me dolía, pero no podía soltarla. Me había pasado la vida entera tratando de ser aceptada. ¿Cómo iba a cortar esos lazos ahora? ¿Quién era yo sin ellos? La tensión siguió creciendo, como un hilo que se estira más allá de su límite. Clara comenzó a opinar sobre nuestra relación sin que se lo pidiera. A decirme,
con esa superioridad disfrazada de preocupación: no quiero verte estancada, Elena. Tú mereces más, ¿no ves que él no tiene futuro? Y por más que intentaba ignorarla, sus palabras se me clavaban. Porque ella no hablaba solo de Javier. Estaba hablando de mí. De lo poco que me valoraba, de lo poco que me creía capaz de tomar decisiones sabias, de lo poco que me conocía realmente. La verdad es que Clara nunca me vio como una adulta. Para ella, yo siempre sería su hermana menor, la que necesitaba guía, la que no sabía lo que hacía. Hasta que, un día, lo supo. Supo que se había equivocado. Supo que Javier no solo tenía futuro, sino que iba a ser el futuro que salvaría el suyo. Pero para llegar a ese momento de revelación, tuve que tocar fondo. Y quemar puentes que nunca fueron firmes. A veces, la traición no llega con gritos ni con una daga directa al corazón. A veces, llega disfrazada de voz dulce, de preocupación fraternal, de un susurro cargado de veneno que se escurre cuando uno no está mirando. Fue un martes cualquiera. Había estado cocinando mientras hablaba por teléfono con Clara. La conversación era ligera, hablábamos de la fiesta de compromiso, de los detalles de la decoración, de lo difícil que era coordinar a tantos invitados. Nada fuera de lo común. Yo había dejado el móvil sobre la encimera, en altavoz, y seguía cortando verduras cuando, sin darme cuenta, la llamada se quedó activa tras colgar. Al parecer, Clara no lo había notado tampoco. No sé si fue el destino, el azar o una forma de la vida de decirme abre los ojos, pero unos segundos después, comencé a escucharla hablar, con Mariana, nuestra otra hermana. Elena está completamente perdida, dijo Clara, con un tono tan despreciativo que por un momento no reconocí su voz. No sé cómo decirle que está arruinando su vida con ese tipo. Javier no tiene futuro, Mariana. ¿No lo ves? Está jugando a ser importante, pero no va a llegar a ningún lado. Sentí que se me helaba la sangre. Me quedé quieta, con el cuchillo en la mano y el corazón golpeando en el pecho como si intentara salir huyendo. Yo se lo he dicho, pero no escucha. Está tan enamorada que no ve lo obvio. ¿De verdad piensa que va a tener un futuro con alguien así? Va a terminar manteniéndolo ella, y lo peor es que ni siquiera se da cuenta. Da pena verla tan ciega. Apagué el fuego. Me senté en el suelo, como si al bajar el cuerpo pudiera evitar que el alma se rompiera por dentro. Escuché cada palabra como quien escucha un diagnóstico fatal. No podía moverme. Cada sílaba que salía de su boca era un golpe. No por lo que decía de Javier, sino por lo que decía de mí. Por la forma en que me veía, débil, ingenua, incapaz. ¿Ridícula? Nunca me había dolido tanto algo tan invisible. Lo peor era el tono. No era el de alguien genuinamente preocupado. Era el de alguien que se sentía superior, condescendiente, segura de su juicio. Había pasado años pensando que Clara me protegía a su modo. Que su forma dura de decir las cosas venía de un amor torpe, de una necesidad de control. Pero ahí, sin saber que yo la escuchaba, dejó de fingir. En ese momento entendí, no me respetaba. No me admiraba. No me amaba como una hermana debería. Me quedé allí, en el suelo de mi cocina, mirando la nada. A Javier lo escuché entrar unos minutos después. Me encontró sentada, con la mirada fija y el teléfono aún en la mano. Se agachó, me tomó el rostro entre las manos y me preguntó qué había pasado. Le hice escuchar el audio. No lloré. No aún. Solo sentí esa herida abierta, caliente, honda. Cuando terminó de oírlo, su expresión fue de una tristeza que no había visto nunca en él. Me abrazó, fuerte, como si supiera que yo no iba a sostenerme sola. No te mereces esto, me dijo al oído. Lo sé, respondí. Y por primera vez, lo dije sin dudas. Esa noche, no dormí. La traición no fue solo la opinión de Clara, sino su hipocresía. Sus sonrisas, sus consejos, sus te quiero falsos. Todo había sido una máscara. No hablaba mal de Javier. Hablaba mal de mí. Me creía tan poca cosa que pensaba que yo no notaría su desprecio. Y quizás tenía razón. Durante años no lo noté, o no quise notarlo. Pero algo cambió. Como una venda que cae de golpe.
Como una mujer que se despierta en su propia piel y decide que no la va a volver a entregar para que otros la pisoteen. Esa noche comenzó el final de muchas cosas. El principio de otras. No lo sabía aún, pero ya estaba el fuego encendido. Lo que vendría después sería el incendio necesario para reconstruirme desde las cenizas. Durante días después de escuchar aquel audio, viví en un estado de niebla emocional. Iba al trabajo, comía, dormía, respondía mensajes, pero en el fondo, todo era automático. Era como estar presente con el cuerpo, pero ausente con el alma. Mi mente no dejaba de reproducir las palabras de Clara como un eco afilado, una cinta vieja repitiendo una y otra vez, da pena verla tan ciega. Intenté convencerme de que exageraba, de que tal vez lo había dicho desde un lugar de preocupación, como tantas veces me lo había dicho ella misma, pero cada intento de justificación se deshacía ante la verdad cruda. Clara no creía en mí. No confiaba en mi criterio, ni en mis decisiones, ni en el hombre que había elegido para compartir mi vida. Me consideraba tonta. Y lo más devastador de todo era que yo había permitido ese trato durante años. A los pocos días, decidí no contestarle los mensajes. No estaba lista para una confrontación, pero tampoco podía seguir fingiendo normalidad. Sus palabras me habían roto algo por dentro. No podía mirarla igual. No podía hablar con ella como si no supiera lo que pensaba realmente de mí. Una noche, mientras cenaba con Javier, rompí en llanto. Un llanto profundo, doloroso, casi animal. Él me abrazó sin decir nada. Me dejó desahogar todo lo que no había dicho en años. Cuando por fin pude hablar, lo miré con la voz quebrada. ¿Sabes qué es lo peor? No son sus palabras. Es que, en el fondo, siempre he tenido miedo de que tenga razón. Javier me tomó de las manos. Sus ojos estaban llenos de amor, pero también de tristeza. Has vivido bajo su sombra tanto tiempo que olvidaste cómo brillar por ti misma. Esa frase me atravesó. ¿Cuánto de lo que había hecho en la vida fue por miedo a decepcionarla? ¿Cuántas veces callé para no provocar una pelea, para no parecer la sensible, la que exageraba, la que hacía drama? Esa noche, abrí una libreta y comencé a escribir todo lo que había soportado en silencio. Los comentarios disfrazados de consejo, las humillaciones en público, la constante desvalorización de mis elecciones. Y mientras escribía, algo dentro de mí se reveló. Una voz que había estado callada demasiado tiempo empezó a gritar, «Basta». Me di cuenta de que no era solo este episodio. Era una acumulación de años. Clara no era una hermana protectora. Era una figura autoritaria que se había sentido con derecho a opinar sobre mi vida, como si le perteneciera. Y yo había sido cómplice de ese maltrato, permitiéndolo. Por miedo, por amor mal entendido, por costumbre. Al día siguiente, salí a caminar temprano. No llevé el móvil. No llevé nada. Solo necesitaba escucharme. Me senté en un banco del parque y me observé por dentro. No como hija, ni como hermana, ni como pareja. Me miré como mujer. Y por primera vez, me pregunté, ¿qué necesitas tú, Elena? ¿Qué quieres para ti, no para los demás? La respuesta fue clara. Quiero paz. Quiero respeto. Quiero ser libre de ser quien soy, sin tener que encogerme para caber en la mirada de Clara. Ese fue el punto de quiebre. No fue dramático. No hubo una explosión. Fue más bien una certeza que se asentó con una fuerza inquebrantable. No podía seguir sosteniendo una relación que me hería, aunque viniera envuelta en el lazo de la sangre. Volví a casa decidida. Me senté frente a Javier y le dije: voy a confrontarla. No porque espere que cambie, sino porque yo ya cambié. Él asintió. Y por primera vez, me vi reflejada en sus ojos no como la mujer que necesitaba aprobación, sino como la mujer que empezaba a elegir su propio valor. A veces, el punto de quiebre no es una ruptura. Es un despertar. Un momento de lucidez en medio del dolor. Yo había despertado. Y ya no pensaba volver a dormirme. No se puede anticipar lo que se siente al preparar una confrontación familiar. No importa cuántas veces ensayes lo que vas a decir frente al espejo o escribas los puntos clave en una libreta. Cuando llega el momento, todo tiembla. Tiembla la voz, tiembla el corazón,
Tiembla esa parte interna que todavía desea que todo sea un malentendido. Que tu hermana, tu sangre, tu infancia compartida, no haya querido lastimarte de verdad. Pero a veces, la verdad no deja espacio para la duda. Y entonces ya no se trata de buscar reconciliación, sino de recuperar dignidad. El encuentro fue en su departamento. Yo le pedí hablar cara a cara, sin rodeos. Clara accedió sin saber que la esperaba. Me recibió como siempre, con ese aire de suficiencia disfrazado de cortesía. Tenía puesta una blusa impecable, como si incluso en la intimidad necesitara recordarme que todo en su vida era perfecto. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar, frunciendo ligeramente el ceño, como si hubiera notado en mi rostro una sombra distinta. Necesito hablar contigo, le dije, sin rodeos. Nos sentamos en su sala, una habitación blanca, ordenada, decorada como una revista de diseño. Me pareció irónico que todo en ese lugar estuviera tan perfectamente colocado, tan rígidamente estético, igual que ella. Respiré hondo. Sentí como se me aceleraba el corazón, pero no retrocedí. Escuché la conversación que tuviste con Mariana el otro día, dije, mirándola a los ojos. Ella parpadeó. 1, 2 veces. Luego apartó la mirada apenas un segundo, lo suficiente para saber que comprendía exactamente a qué me refería. No fue mi intención que lo escucharas así, Elena, empezó, pero levanté la mano. No quiero una disculpa vacía. No vine a eso. Vine a decirte que ya no voy a permitir más tus juicios sobre mi vida, ni tu condescendencia, ni ese falso cuidado con el que envuelves tus críticas. Ella entrecerró los ojos. No puedes estar enojada por lo que le dije a Mariana. Estábamos hablando como hermanas, preocupadas por ti. ¿Preocupadas? ¿Eso fue preocupación? Decir que doy pena, que estoy ciega, que mi pareja no tiene futuro. ¿Eso es lo que crees que ayuda? La tensión era palpable. Sentí como el aire entre nosotras se volvía denso. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Y ella lo sentía. Yo solo quiero lo mejor para ti, insistió. ¿Es un crimen pensar que podrías aspirar a algo más? El crimen no es pensar distinto. El crimen es disfrazar tu desprecio de amor. Es haberme hecho sentir, toda la vida, que yo valía menos que tú. Que mis decisiones eran erradas, que mis emociones eran ridículas, que necesitaba tu guía para no hundirme. ¿Estás dramatizando? No. Grité, y sentí como algo dentro de mí se rompía para siempre. No estoy dramatizando. Estoy despertando. Y este despertar duele. Porque me doy cuenta de que nunca me viste. Siempre fuiste tú hablando, tú opinando, tú corrigiéndome. ¿Y sabes qué? Ya no lo soporto más. Vi en su rostro una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. Miedo de perder el control. Porque Clara siempre había tenido el control. Y ahora no. No entiendo por qué estás haciendo esto justo ahora. Con todo lo que estamos organizando, la fiesta, la familia, ¿tienes idea de lo incómodo que será? No me importa la fiesta. No me importa la imagen perfecta que quieras proyectar. Me importa mi paz. Me importa no seguir traicionándome a mí misma para no incomodarte a ti. Clara se cruzó de brazos, a la defensiva. ¿Y Javier? ¿Él te empuja a esto? La acusación me hirvió la sangre. Javier no me empuja. Me sostiene. Y si tú no puedes ver el valor que tiene, entonces el problema no es él. Es tu arrogancia. Porque no soportas que alguien que no cumpla con tus estándares pueda tener éxito. Y menos aún, que yo haya sabido elegirlo sin tu aprobación. Hubo un silencio. Largo. Pesado. ¿Y entonces qué? Preguntó al fin, con la voz más baja. ¿Vamos a romper la relación por esto? No. Tú ya la rompiste. Yo solo vine a recoger los pedazos y a decirte que no voy a seguir fingiendo que estamos bien. Me levanté. Quería llorar, pero no lo hice. Quería abrazarla, pero no podía. Porque no se abraza a quien no se ha disculpado, a quien no ha reconocido el daño. Si algún día quieres tener una relación verdadera conmigo, desde el respeto y la igualdad, estaré dispuesta a hablar.
Pero mientras tanto, necesito distancia. Ella no respondió. Se quedó sentada, con las manos apretadas, tragándose su orgullo como quien se atraganta con una fruta amarga. Salí de su departamento con un nudo en el pecho, pero también con una sensación de alivio que no recordaba haber sentido jamás. Había dicho mi verdad. Había roto el ciclo. Y aunque la herida estaba abierta, también lo estaba el camino hacia mi sanación. Confrontar a quien amas, cuando ese amor ha sido tóxico, es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer. Pero también una de las más liberadoras. Porque a veces, la verdad no reconcilia. Pero sí libera. Y esa libertad, se siente como respirar por primera vez. Después de la confrontación, no hubo una explosión. No hubo gritos, ni llamadas dramáticas, ni disculpas improvisadas. Hubo silencio. Un silencio denso, incómodo, lleno de todo lo que no se dijo y de todo lo que, quizás, nunca se diría. Y, por primera vez, no corrí a llenar ese vacío. Durante años, había sido yo quien buscaba la reconciliación. Yo quien mandaba el mensaje para no dejar las cosas así, quien se disculpaba aunque no tuviera culpa, quien cedía en nombre de la armonía familiar. Pero esta vez fue distinto. Esta vez, decidí quedarme en mi espacio. Decidí que mi paz valía más que cualquier vínculo manchado por el control y la falta de respeto. Establecer límites fue incómodo. No porque dudara de ellos, sino porque el resto de la familia no sabía cómo reaccionar. ¿Por qué estás tan distante con Clara?, me preguntó mi madre unos días después, en una llamada que empezó casual y terminó en interrogatorio disfrazado de preocupación. Porque necesito distancia para sanar. Mi voz tembló un poco, pero me mantuve firme. Pero son hermanas, no pueden estar así. Tienen que arreglarlo. La familia es lo más importante. Ah, la frase sagrada. ¿Cuántas veces me la habían dicho para justificar comportamientos hirientes? Como si el simple hecho de compartir sangre fuera una licencia para pasar por encima de mis límites. La familia no me da derecho a seguir dañándome, respondí. Si no puedo ser respetada, entonces no puedo estar cerca. Y eso también es amor propio. Mi madre no supo qué decir. El silencio de ella fue distinto al de Clara. No fue orgullo. Fue desconcierto. Como si no entendiera de dónde había salido esta versión de mí. Y lo entendía. Porque hasta entonces, nadie en mi familia me había escuchado poner límites. Y mucho menos sostenerlos. Clara me escribió 2 veces. Mensajes fríos, sin disculpas reales. Uno espero que estés bien y uno ojalá podamos hablar pronto, como si nada hubiera pasado. No respondí. No por rencor, sino porque aún no estaba lista. Porque no iba a volver a abrir la puerta sin que ella reconociera lo que había. También tomé decisiones prácticas, silencié el grupo familiar por un tiempo, dejé de asistir a reuniones donde supiera que su presencia me desestabilizaría, y, sobre todo, dejé de justificarme. No le expliqué a cada primo o tía lo que había pasado. No era necesario. Mis límites no necesitaban aprobación. Solo coherencia. Javier fue mi ancla. No intentó interferir, no me dijo qué debía hacer. Solo estuvo. Presente. Respetuoso. Firme. Fue en su silencio y en su apoyo incondicional donde encontré un nuevo tipo de fortaleza. La que no necesita gritar para ser válida. Establecer límites me hizo darme cuenta de cuán poco me había defendido durante toda mi vida. De cuántas veces había priorizado la comodidad de los demás sobre mi bienestar. Y aunque dolía, aunque me sentía sola a ratos, también era un camino hacia la libertad. Porque poner límites no es rechazar a otros. Es elegirte a ti. Y en esa elección, empecé a recuperar algo que había perdido hacía mucho tiempo, mi voz. Mi lugar. Mi poder. Y juré no volver a cederlo jamás. Una de las lecciones más difíciles que tuve que aprender es que la lealtad mal entendida puede convertirse en una forma de esclavitud emocional. Y durante años, fui prisionera de esa idea, que debía soportar, callar y perdonar todo porque era familia. Elegir la paz sobre la obligación no fue una decisión repentina.
Fue un proceso, lento y doloroso, como desprenderse de una piel vieja que ya no te protege, sino que te ahoga. A veces, la costumbre de sufrir por los demás se confunde con amor. Y ahí estaba yo, dándole prioridad a mantener la imagen de unidad familiar mientras por dentro me rompía a pedazos. Después de establecer los límites con Clara, vino la etapa más solitaria, la culpa. Me encontraba pensando en ella en momentos inesperados, al elegir un vestido para la fiesta de compromiso de una prima, al cocinar una receta que solíamos compartir, al ver una película que antes comentábamos con entusiasmo. Me dolía. Pero no tanto por la distancia, sino por lo que esa distancia representaba, un duelo por la hermana que quería tener, pero que nunca tuve realmente. Y sin embargo, cada vez que consideraba ceder, algo dentro de mí se resistía. Porque mi cuerpo ya conocía el alivio de estar lejos del juicio constante, de las comparaciones, de las críticas disfrazadas de consejos. Había encontrado una nueva forma de respirar, una tranquilidad interior que jamás había sentido estando bajo su mirada. La paz no era la ausencia de conflicto. Era la ausencia de autoabandono. Un domingo, durante una reunión familiar, me invitaron a sentarme en la misma mesa que Clara. Mi tía me lo pidió como si fuera un favor, como si ceder otra vez fuese una pequeña muestra de madurez. Por favor, Elena, ya pasó suficiente tiempo. No hagan esto incómodo para todos. Sonreí con cortesía. Pero no me moví. Porque entendí, en ese instante, que el bienestar de los demás no podía seguir estando por encima del mío. Que si había incomodidad, no era por mi postura, sino por su necesidad de barrer el conflicto bajo la alfombra. Elegí sentarme en otra mesa. Me tomé una copa de vino con Javier. Reímos con mis primos. Disfruté la tarde. Y me sentí libre. Esa elección, aunque simple en apariencia, fue una declaración silenciosa: yo ya no vuelvo atrás. Elegir la paz también me obligó a replantear mi identidad. Durante mucho tiempo creí que era la conciliadora, la sensible, la que evitaba problemas. Pero descubrí que puedo ser firme sin ser cruel. Que puedo tener compasión sin sacrificarme. Que puedo amar sin permitir abusos. La obligación se alimenta del miedo, miedo a decepcionar, miedo al rechazo, miedo a estar sola. Pero cuando una elige la paz, empieza a cultivar algo más profundo, la autenticidad. Y con ella, llega la calma. Hoy no odio a Clara. No la deseo mal. Pero tampoco la extraño. Lo que extraño era una ilusión, la hermana que yo quería imaginar que era. Y dejar ir esa imagen me dio la paz que nunca encontré intentando encajar en su molde. Porque al final, la verdadera familia no es la que te ata con deberes silenciosos. Es la que te permite ser tú, completamente tú, sin pedirte que te encojas. Y esa familia puede empezar contigo misma. Los meses posteriores al distanciamiento con Clara fueron como atravesar una tormenta seguida de un silencio, largo y extraño. Al principio, dolía más de lo que quería admitir. A veces, cuando el día terminaba y todo se calmaba, aparecía esa sensación punzante, la certeza de que algo se había roto, y que ya no volvería a ser como antes. Pero poco a poco, en medio de ese vacío, empecé a notar algo inesperado: espacio. Espacio para respirar. Para pensar con claridad. Para escucharme. Era como si, sin su constante voz sobre mi hombro, el eco de la mía empezara a volverse más fuerte. Comencé a notar cómo había cambiado mi forma de estar en el mundo. Ya no caminaba pisando con cuidado para no incomodar a nadie. Ya no buscaba aprobación en cada decisión, ni me desgastaba justificando mis elecciones. Por primera vez, empecé a confiar en mí. No fue inmediato. Algunas veces recaí en antiguos patrones. Me descubrí dudando de mí misma cuando enfrentaba críticas o cuando me encontraba con familiares que aún no entendían por qué había decidido alejarme de Clara. Pero cada vez que ocurría, respiraba hondo y me repetía: no necesito ser comprendida por todos, solo ser leal a mí misma. El crecimiento más grande vino de una fuente inesperada: la relación con Javier. Al ya no tener que defenderlo o justificarlo ante mi familia, nuestra conexión se volvió más profunda, más ligera. Lo vi florecer, libre de las miradas despectivas que alguna vez lo redujeron a un hombre sin futuro. Y entonces entendí algo que nunca había querido aceptar: Clara no solo había dudado de él,
Había dudado de mi capacidad de amar con sabiduría. Y eso era, en el fondo, una forma de anularme. Cuando finalmente se reveló, durante la fiesta de compromiso de su prometido, que Javier era el inversionista que había salvado la empresa familiar de su prometido, justo en el momento más crítico, cuando los números no cerraban y la inversión había desaparecido, nadie supo qué decir. La noticia cayó como un relámpago en medio de la celebración. Recuerdo el silencio. Recuerdo las miradas. Y, sobre todo, recuerdo la cara de Clara, descolocada, pálida, sin palabras. Por primera vez, todos vieron lo que yo ya sabía. Que Javier no era un error, sino un hombre inteligente, íntegro y exitoso. Que yo no estaba ciega, sino que había elegido con el corazón y con razón. No fue una victoria, no en el sentido tradicional. No lo celebramos. No hubo venganza. Hubo justicia. Y con ella, un cierre que no busqué, pero que llegó como una confirmación interna: yo no estaba equivocada por confiar en él, ni en mí. A partir de ahí, las cosas cambiaron aún más. Algunos familiares comenzaron a tratarme con un respeto distinto, como si de pronto comprendieran que siempre fui más fuerte de lo que pensaban. Clara, en cambio, se mantuvo en silencio. No me pidió disculpas. No intentó justificarse. Y eso también fue una respuesta. Hoy, al mirar hacia atrás, no me arrepiento de nada. El dolor fue real, sí. La herida, profunda. Pero también fue necesaria. Porque a veces, la única forma de sanar es pasar por la verdad sin anestesia. He crecido. He aprendido a estar sola sin sentirme sola. He dejado de buscar validación en miradas ajenas. He entendido que el respeto propio no se negocia. Y, sobre todo, he comprendido que una familia sana no te exige lealtad ciega, sino amor consciente. Clara sigue siendo parte de mi historia. Pero ya no es la voz que guía mi camino. Esa voz ahora es mía. Y suena más fuerte, más clara y más firme que nunca.